El día de hoy te voy a mostrar cómo combinar gelatina y bombón para crear un postre totalmente delicioso y que te deje con las ganas de más, así que no te lo puedes perder. Hablemos de esta combinación que puede parecer un poco rara al principio, pero que resulta ser una verdadera sorpresa. ¿Qué pasa si juntas gelatina y bombón? Pues te cuento, la mayoría de las personas que han intentado combinar gelatina y bombón lo han hecho de una manera incorrecta, terminando con un postre que es totalmente confuso y desagradable. Pero nosotros el día de hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, vamos a explorar las diferentes texturas y sabores que podemos crear con esta perfecta combinación. Y lo más padre para preparar este postre es que solamente vas a necesitar bien poquitos ingredientes. Te cuento, solamente vas a necesitar 2 sobres de gelatina y vas a ocupar una bolsita así como esta de 300 gramos de bombones. Son bombones pequeñitos, les recomiendo muchísimo que elijan estos que son blancos, ya que es el sabor indicado que vamos a ocupar para hacer esta combinación perfecta, ¿ok? También se necesitan 490 gramos de media crema. Ocuparemos un poco de queso crema o queso Filadelfia, como ustedes lo conozcan. Y para preparar este postre bien sabroso, lo vamos a hacer en estos vasitos que la verdad van a quedar espectacular. Así que una vez que ya tenemos todos los ingredientes, vamos a hacer la preparación. Empecemos preparando la gelatina, asegurándonos de que esté lo suficientemente firme para sostener el peso del bombón. Para eso vamos a agregar 4 tazas de agua en una ollita y lo vamos a dejar hasta que esté a punto de hervor. Una vez que ya esté listo, le vamos a agregar los 2 sobrecitos de gelatina. Posteriormente los vamos a mezclar súper bien hasta asegurarnos que ya estén totalmente disueltos. Una vez lista, la vamos a vaciar en una jarra más grande porque le vamos a agregar 3 tazas más de agua, solo que esta agua tiene que ser fría o a temperatura ambiente. Lo vamos a mezclar súper bien y una vez que ya esté, ahora sí empezamos a preparar nuestros vasitos para ir virtiendo la mezcla. Ahorita les voy a enseñar poco a poquito cómo lo tienen que ir haciendo para que vayan a evitar un desastre con este tipo de postres, ¿ok? Les recomiendo muchísimo que se apoyen ya sea con un vaso o si tienen alguna otra jarrita más pequeña y ahí de esa manera van virtiendo poco a poquito la mezcla, ya que lo tenemos que ir haciendo desde la parte del centro poco a poquito, evitando que se nos vaya a hacer algún derrame en los costados, ya que si hacemos esto que acaba de pasar, si se pueden dar cuenta en esta porción, que se salpicó un poco en los costados del vaso y ya de esa manera ya no va a quedar nuestro postre totalmente limpio. Así que si es algo personal no hay ningún problema, pero si lo quieres hacer para compartir, para un evento o lo quieres utilizar incluso para negocio, si quieres hacer para venta, esto tiene que estar totalmente limpio. Así que es muy recomendable hacerlo con muchísimo cuidado y vean qué bonito se miran una vez que lo haces con mucho cuidado. Se ven totalmente parejitos, limpio y pues bueno, ya que tenemos toda nuestra mezcla, lo vamos a dejar en refrigeración unas cuantas horas para que esto se ponga con una textura firme y podamos agregar los demás ingredientes. Y para que este relleno quede súper delicioso, vas a poner en la licuadora 490 gramos de media crema. Posteriormente le vas a agregar 50 gramos de queso crema. Y ya que tienes estos 2 simples ingredientes, le vas a dar una mezcladita nada más en la licuadora para que se incorporen súper bien. Y después vas agregando poco a poquito los bombones. Te cuento, hay que hacerlo de esta manera, poco a poquito, para evitar que tu licuadora no se vaya a dañar. Recuerden que siempre les estoy comentando este tip para evitar tragedias en la cocina, ya que este tipo de postre suele ponerse muy pesado al momento de ir haciendo esta mezcla poco a poquito, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Si es necesario que se apoyen con una espátula o con alguna cuchara, les recomiendo que lo hagan con muchísimo cuidado y sobre todo que la licuadora esté apagada, ya que de esa manera van a evitar que les pueda suceder algún accidente, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar qué textura es la que tiene que quedar para que quede este postre perfecto, ¿ok?
Con los 300 gramos de bombón, así es como nos tiene que quedar esta deliciosa mezcla. Asegúrense nada más que esté bien disuelto el bombón, y una vez que ya esté listo y que sus gelatinas estén totalmente compactas, es momento de ir agregando la mezcla, ¿ok? Les recomiendo muchísimo, igualmente como lo hicimos con la base de la gelatina, lo tenemos que agregar poco a poquito, empezando desde la parte del centro, agregando con un chorro poco a poquito para evitar a que se nos vaya a hacer un derrame total, ¿ok? Esto lo hacemos de esta manera para que salga totalmente limpia, como les había comentado al principio. Ya que terminemos de agregar toda la mezcla, así es como se van a ver nuestras gelatinas. Vean qué sabrosas y bonitas. No nada más se ven súper deliciosas, se ven muy bonitas, y esta combinación de color, de sabor es perfecta. Pues ya que lo tenemos ahora sí listo, vamos a darle el último toquecito, dejándolo en refrigeración unas cuantas horitas más, ya que es sumamente importante considerar la temperatura para obtener esa textura y sabor perfecta. Y listo, ahora sí tenemos nuestro postre revolucionario. ¿Y por qué les digo revolucionario? Porque yo sé que al momento de que pruebes esta combinación de sabor, que en este caso utilizamos una gelatina de sabor arándano con este relleno de queso crema con bombón, que la verdad es una combinación espectacular. Yo sé que es una explosión de sabores únicas que si lo pruebas te vas a quedar con las ganas de probar más y más y más. Pero bueno, es momento de probar finalmente este delicioso postre. Vean ustedes qué delicia, qué bonito se mira. Su textura en la parte de arriba se ve perfecta, se ve con una textura súper cremosita y verdaderamente antojable. Yo sé que este postre te va a encantar, además de todo que lo puedes hacer para cualquier tipo de ocasión, ya sea para darte un gustito a ti mismo, para un evento familiar, o si quieres emprender tu propio negocio. Créeme que esto es todo un éxito, ya que esta combinación de sabor y de textura son perfectas. La gelatina es sumamente ligera, tiene un sabor afrutado y es súper fresca, y hace una combinación perfecta con este sabor de queso crema con bombones, ya que es una textura cremosita, ligero, no sé, hace una bomba en tu paladar. Así que yo te recomiendo muchísimo, es una sorpresa tan deliciosa que yo sé que le va a encantar a cualquier personita con la que quieras compartir este delicioso postre. Pero cuéntame, me gustaría saber qué te pareció esta combinación de gelatina con bombón. ¿Alguna vez has probado algo parecido como esto? Compártenos tu experiencia aquí en los comentarios, y de paso te invito que si eres nuevo por aquí o que si no te has suscrito, que te vayas a suscribir en este momento y que actives la campanita. Es muy importante, así no te pierdes ninguna de las nuevas recetas que vamos a estar compartiendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Si te gustó la receta, no olvides regalarnos tu precioso like, y si quieres seguir viendo más postres como estos, así de deliciosos y facilitos, no olvides darle clic en el botón de abajo. Ahí vas a poder encontrar más postres caseritos, fáciles y sobre todo con un sabor delicioso. No olvides compartir la receta para poder llegar a más personitas, así ellos también puedan disfrutar de estos deliciosos postres. Nos vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga, bye bye.